Me parece que probablemente solo alguien perezoso o alguien que no se interesa por nada en absoluto no ha oído hablar de una criptomoneda como el Bitcoin. Les recuerdo que muchos la llaman oro digital, pero me parece que ya es hora de pedir una misa de difuntos para este oro digital. Qué oro tan extraño. Octubre de 2025. Eso fue hace bastante tiempo. Desde entonces han pasado 10 meses. Y si observamos el gráfico del índice S&P 500, que es el principal indicador de la economía mundial y en particular de la economía estadounidense, en los 10 meses transcurridos desde octubre del año pasado, ha alcanzado un máximo histórico 6 veces. Es decir, se actualizó en 6 de esos meses. Si observamos el oro digital llamado Bitcoin, en estos mismos 10 meses ha alcanzado un mínimo de 6 meses 5 veces y en algunos casos incluso un mínimo anual. Y ahora, atención, la pregunta es, ¿qué podemos esperar a continuación? Y hoy vamos a observar el gráfico de Bitcoin y analizar sus perspectivas. Les diré honestamente que está al borde de una caída aún más profunda, dado que, a diferencia del índice S&P 500, que hoy 13 de agosto ha establecido una vez más un nuevo máximo histórico, Bitcoin cotiza aproximadamente un 50% o la mitad por debajo de su máximo histórico. Y vamos a analizar si se mantendrá en el nivel actual o si caerá significativamente más. Y esa es la perspectiva que se perfila en este momento. Veamos el gráfico. ¿Qué vemos? Vemos que Bitcoin cotiza al nivel de $63,137. Permítanme poner el cursor con un resaltado blanco para que puedan verlo mejor. Ahora que lo ven, quiero señalar esta línea roja punteada. En realidad pasa por el punto de cierre de la vela del 7 de junio. Pero aquí lo importante no es tanto esta línea como nivel de $63,332, sino la media móvil de 50 periodos. Es decir, si ahora elimino todas las marcas del gráfico, verán que ahí está. La media móvil de 50 días ha servido de soporte para el Bitcoin durante varios días, y hoy corre el riesgo de romperla a la baja. Si la rompe a la baja, el siguiente nivel objetivo de caída es de $62,800, pero ya hemos estado ahí. Pero el hecho mismo de consolidarse por debajo de esta media indica que la tendencia podría revertirse y formalmente ya se ha revertido. Cuando esta vela de caída del 10 de agosto absorbió, al menos 2 días de crecimiento, 2 velas verdes. Y formalmente, dado que ya alcanzamos este nivel objetivo, el siguiente se encuentra aproximadamente en la zona de los $62,300. Luego, nuestro siguiente objetivo se desplaza a la zona de los $60,870. Y finalmente, hacia aquí a la zona de los $58,500. Y como consecuencia, una actualización del mínimo anual por debajo de los 57,750. Veamos la situación desde la perspectiva de las velas mensuales. Tenemos un análisis extremadamente simple, pero ¿qué es lo que indica? Indica que en junio la vela mensual de Bitcoin absorbió prácticamente 3 meses de crecimiento, porque durante esos 3 meses, desde marzo hasta mayo, se estuvieron actualizando los máximos mensuales. Pues bien, en este punto la vela de junio absorbió 3 meses de crecimiento, cerró por debajo de la media de 50 meses y por lo tanto indicó que estamos entrando en un nuevo ciclo de descenso hacia el área, muy probablemente, de la media móvil de 100 meses. Y esto ya es la zona de los $41,000. Sí nos inspira optimismo la vela de julio que finalmente nos llevó de nuevo por encima de la media de 50 meses. Pero hasta el momento en que la vela de junio sea absorbida, no tenemos motivos para hablar de ningún cambio de tendencia global. Hay posibilidades de un movimiento al alza, pero les he mostrado en el marco temporal diario que la situación es más mala que buena. Es decir, si el día de hoy volvamos a cambiar a las velas diarias, si Bitcoin cierra el día de hoy por debajo de la media móvil de 50 días y por debajo del nivel de $63,332, porque aunque es un soporte poco fiable, sigue siendo un soporte, sí. Además, se encuentra por debajo de la media de 50 días. Entonces, en ese caso, nos espera una caída más profunda, al menos hasta la zona del nivel de $62,300. Y esto ocurre en el contexto del mercado bursátil de EEU,
que está alcanzando máximos históricos. Así es este oro digital. Pero esperemos que la vela de hoy cierre finalmente en verde y entonces tendremos una oportunidad. ¿Una oportunidad para moverse hacia dónde? Hacia aquí, hacia la vela del 11 de agosto. Y para poder absorberla y al menos empezar a suponer algún tipo de crecimiento, necesitamos ver un cierre diario por encima de los $64,000. Y ahora está en 63,288. Ahora veamos las velas semanales. Aquí también hay una situación bastante interesante. Miren, la semana antepasada, la roja o naranja cerró absorbiendo 3 semanas de crecimiento. Es decir, tuvimos una semana verde, otra verde, otra verde. Cada una de ellas marcaba un mínimo más alto y un máximo más alto. Y con una sola semana, este crecimiento de 3 semanas fue absorbido. Sin embargo, nos mantuvimos por encima de la media de 200 semanas. Esto, digamos, daba muy pocas probabilidades de que fuera una casa de stops. La semana siguiente fue verde pero sin absorber a la roja, y la actual corre el riesgo de absorber también a la verde anterior y cerrar finalmente por debajo de la media de 200 semanas. Si esto sucede, será una señal muy mala, simplemente muy mala para el crecimiento. Y esto señalará una caída hacia la zona de al menos $59,500, porque en el medio de la vela verde ya estuvimos con la sombra de la vela del 6 de julio. Y como consecuencia, una actualización del mínimo anual por debajo del nivel de 57,800, 57,700. Esa es la historia. En consecuencia, volvemos de nuevo a las velas diarias. ¿Y qué decimos? Decimos lo siguiente, que si hoy Bitcoin cierra por debajo de la media de 50 días, es una situación muy mala con perspectiva de caída, al menos hacia la zona del nivel de $62,300 y potencialmente incluso por debajo de los $58,000. Si vemos que la vela de hoy cierra con un cuerpo verde, entonces, bueno, aparece una oportunidad microscópica de crecimiento. Y una oportunidad más real aparecerá si vemos un movimiento sin romper la media de 50 días y un cierre diario por encima de los $64,000. Entonces, se nos abre el camino hacia el nivel de 64,780, pero eso es demasiado pequeño. Y potencialmente hasta aquí, 66,328, porque es un punto de reversión bastante interesante, es una resistencia importante. Miren, aquí tuvimos el límite de crecimiento después de que el Bitcoin cayera a la zona de los $60,000 en junio, o incluso no 60, sino 59 y algo. Aquí hubo una reversión, luego un nuevo mínimo. Aquí retesteamos este nivel y si volvemos a él una vez más, hay grandes posibilidades de que subamos más. ¿Cuánto más alto? A la zona de los 69 a $74,000. Pero ahora es el momento de la verdad. Justo ahora, específicamente hoy, estamos atentos al cierre del día. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Les recuerdo que hicimos este análisis en la plataforma Quant Fury. Aquí no pagan absolutamente ninguna comisión ni ningún cargo. Yo opero en Quant Fury, se los recomiendo. Aquí hay millones de instrumentos financieros, criptomonedas, acciones, índices, fondos ETF, materias primas, activos y muchos otros, incluyendo el mercado Forex. Hasta pronto.